Bienvenidos una vez más a este espacio donde abordamos distintos temas relativos a nuestra cátedra de contratación estatal. En esas ideas continuaremos nuestra, nuestra temática. En clases pasadas nos habíamos adentrado a los sujetos de la contratación estatal. Concretamente, nos profundizamos en la entidad pública como sujeto del contrato. Y dimos algunos inicios importantes respecto de los particulares. Y es aquí donde iniciaremos nuestra sesión de hoy, refiriéndonos a los particulares como sujetos de la contratación. Ya sabemos que, y lo repetimos siempre, que bajo el criterio subjetivo del contrato estatal hay una entidad pública mínimamente y también mayoritariamente un particular, porque ya hemos comentado que en caso de que perfectamente puedan existir dos sujetos, entidades públicas, estaremos ante un contrato interadministrativo. Bien, vamos a referirnos entonces ahora al particular, ¿verdad? Como sujeto del contrato. Ya habíamos señalado, nos habíamos aproximado al artículo 6º de la ley 80, en el que habíamos expresado con detenimiento que son capaces para suscribir contratos las personas que el derecho común les da la capacidad contractual, es decir, la que atribuye el Código Civil. Incluso señalamos también que tratándose de persona jurídica, esa capacidad debíamos verificarla en el objeto social que reposa en el certificado de existencia y representación legal. Allí, en el objeto, se describe cuál es el objeto. En otras palabras, cuál es la capacidad de la persona jurídica. Nos referimos que en Colombia pueden los nacionales o extranjeros también suscribir contratos con el Estado siempre y cuando que, tratándose de persona jurídica, acrediten una duración no inferior al mismo tiempo del contrato más un año más. Muy bien, nos referiremos ahora a la figura del consorcio y la unión temporal, dos figuras empresariales que lo que buscan es aunar esfuerzos para la ejecución debida de un contrato con el Estado. Vamos a leerlo, seguir la lectura que nos ofrece el artículo 7º y luego lo iremos desarrollando poco a poco. Dice el numeral primero. Dice, para los consorcios y uniones temporales, de los consorcios y uniones temporales, así se titula el artículo 7º. Para los efectos de esta ley se entiende por consorcio cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que la conforman. Segundo, uniones temporales. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Parágrafo primero. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal. Y en este último caso señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. Los miembros del consorcio y la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará el consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas
que reglan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Párrafo tercero. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por disposiciones previstas en esta ley para los consorcios. Muy bien, vamos entonces a mirar. El artículo realmente no habla solamente de consorcio y unión temporal, habla también de las llamadas promesas de sociedad futura. Vamos a adentrarnos a esto. Lo primero, ¿cuál es el propósito? A ver, lo que siempre van a perseguir, o lo que siempre va a perseguir el Estado es contratar con personas naturales o jurídicas que tengan el músculo suficiente para ejecutar adecuadamente el objeto de un contrato. Y en busca de esas fórmulas aparece la figura del consorcio y la unión temporal, que como diríamos, como hemos dicho, se trata de modelos asociativos en virtud del cual dos o más personas jurídicas o naturales unen esfuerzos para participar, para presentar propuestas para que la adjudiquen el contrato. Si se lo adjudican, celebrarlo, y si lo celebran, ejecutarlo. Buscan eso. Ahora, en una primera, desde un primer foco, lo que busca esto es que tú me des lo que yo no tengo. De pronto yo tengo la capacidad organizativa, pero no tengo el capital. De pronto yo tengo el capital, pero no tengo la experiencia. Entonces unimos esfuerzos unos y otros para participar en un proceso de selección, para perseguir la adjudicación de un contrato, para ejecutar el contrato. Correcto. Ese es el propósito. Unir lo que me hace falta. Sin embargo, es muy cierto también que en ocasiones las entidades públicas exigen que los integrantes del consorcio o la unión temporal, individualmente ellos considerados, reúnan por separado los requisitos mínimos del pliego. Correcto. Ahora que si unidos se suman más, se suman, ¿verdad? Y superan las expectativas o los requisitos mínimos. Pero pueden pasar las dos cosas. La primera, que la entidad me permita que yo, faltándome algo, me permita asociarme en unión temporal, en un consorcio, con otros dos o con otra persona que tenga lo que a mí me haga falta. Y que yo tenga lo que a él le haga falta. Y en la unión de esos esfuerzos participemos. O puede ocurrir que me puedan seguir los pliegos que cada uno individualmente considerado reúna las condiciones mínimas para participar. A mí me parece que el espíritu de la normatividad debería ser el complemento. Pero bueno, la verdad es que tampoco la norma le prohíbe a las entidades públicas exigir que individualmente cada uno tenga el perfil requerido. Porque quizá lo que se pretende es que con el esfuerzo de tres y los tres pasando los requisitos se disponga de una mejor ejecución, de un mejor concursante. Ok, entonces eso es lo primero. Entender que son la suma de esfuerzos empresariales. Son dos figuras empresariales, unión de esfuerzos. Un dato muy curioso es que los consorcios de unión temporal, la única normativa que en Colombia los consagra es la Ley 80. Sin embargo, en el sector privado es muy común también que se aluda a estas expresiones consorcio y unión temporal. Y aplicando la reglamentación o la regulación de que trata la ley de los contratos del sector público, de la ley estatal, de la Ley 80. Para decirles que es tan buena la figura de consorcio y unión temporal que en el sector privado la emplean y en los mismos términos en que se emplea en la Ley 80. La diferencia
entre el consorcio y la unión temporal, como ya ustedes habrán visto en el texto de la norma, estriba en la responsabilidad, Porque si bien hay en principio una responsabilidad conjunta, no se responde de igual manera. Es decir, si alguno, es decir, ante el incumplimiento, en la ejecución del contrato, si se trata de un consorcio, la entidad pública podrá perseguir a cualquiera de los integrantes. A cualquiera los puede perseguir. Y a ese que persiga está obligado a pagar in solidum el valor de ese incumplimiento, de la sanción. Es decir, en principio, el integrante estaría obligado a responder por la totalidad a cualquiera que se persiga. Mientras que en la unión temporal, cada quien es responsable de acuerdo a su participación, en la ejecución del contrato. Cada quien va a responder por algo diferente, distinto. No me pueden hacer responsable por la responsabilidad de otro, ¿sí? Entonces la unión temporal tiene unos efectos menos rígidos que el consorcio. Ahora bien, ¿cómo se constituye un consorcio? ¿Cómo se constituye una unión temporal? Documento privado. Basta un documento privado, o sea que no requiere protocolización, aunque unas entidades solicitan o piden que sí existe un reconocimiento de firma de notario, pero eso no es protocolización. Pues documento privado, la verdad la norma no da mayores requisitos, documento privado. Y en ese documento privado se debe manifestar a qué título se constituye, si a título de consorcio o unión temporal. Si no se precisa a qué título es la unión de esfuerzos, se presume de jure, o sea, sin prueba en contrario, o sea, eso es así, de que se hizo en calidad de consorcio. Además, en el documento de constitución deben indicarse quién va a ser el representante del consorcio unión temporal. Y si se trata de unión temporal, muy importante que se precisen las tareas que van a desempeñar cada uno de los miembros. ¿Ok? Ahora bien, el consorcio y unión temporal no constituyen una nueva persona jurídica. Eso está más que claro por la jurisprudencia nacional. El consorcio y unión temporal no constituyen una nueva persona jurídica. Se trata simplemente de la suma de esfuerzos de un conjunto de personas para participar en un proceso de selección para, y son escogidos, celebrar el contrato. Y si celebran el contrato para ejecutarlo. Pare de contar. Una vez que se ha hecho eso, cada uno por su lado. Si constituimos, presentamos propuestos y no nos seleccionaron, cada quien por su lado. Si celebramos el contrato y ejecutamos y culminamos la ejecución, cada uno por su lado. No existe la constitución de una nueva persona jurídica. Algo muy importante en materia judicial, que ya se ha decantado por la jurisprudencia, es que en caso de demanda judicial se puede demandar al consorcio en un temporal y se entienden vinculados al proceso cada uno de sus integrantes. Había gran discusión en el pasado frente a que si se tenía que demandar a cada integrante por separado, y aún se hace incluso la gente, pues el litigante, la entidad normalmente asegura demandar al uno y al otro, pero si se demanda al consorcio se tiene vinculado a sus integrantes. Así lo ha dicho hasta ahora la jurisprudencia nacional.
En cambio, con todo y todo lo que se pueden demandar, el consorcio se entiende demandado a cada uno de sus integrantes, repito, no se constituye una nueva persona jurídica. No lo es. Simplemente nos unimos para. Acabado, cada quien por su lado. Contrario sensu opera para la llamada promesa de sociedad futura. En esta llamada promesa de sociedad futura, sí que es muy curioso. Una figura también muy especial, muy propia además de esta ley 80. No la encuentra uno reglamentada en ningún otro aparte de la legislación nacional. Consiste en que yo presento una propuesta a la entidad pública en la que le manifiesto que Pedro, Juan y yo deseamos participar en un proceso de selección, que si somos seleccionados, prometemos constituir una sociedad para la celebración y ejecución del contrato. La verdad, yo en lo personal nunca me he encontrado con una promesa de sociedad futura, y prácticamente porque es decir, ¿para qué voy a asociarme mediante las reglas societarias tan formales si yo podría eventualmente participar bajo los mismos efectos en una unión temporal o un consorcio que no me exige esa formalidad? Correcto. Pero bueno, ahí está la figura jurídica, la posibilidad llamada consorcio y unión temporal, y está la figura bien denominada promesa de sociedad futura. Contempla uno de los parágrafos que hemos leído de este artículo sexto de la ley, séptimo, perdón, de la ley 80. Muy bien. Aquí vamos a hacer una pausa, no vamos al octavo, vamos a regresarnos al cuarto y al quinto, porque ya el octavo, y digo una pausa porque esto es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que ya vamos a explicar cada una de las causales y en qué consisten las inhabilidades e incompatibilidades, que son prohibiciones para contratar. Ya vamos a mirar eso, pero antes de irme a ese detalle, a estas prohibiciones para los particulares, voy a regresarme al 4 y quinto, porque ya una vez que conocemos quiénes son los sujetos del contrato, debemos ahora referirnos a sus deberes y obligaciones. Y de esta lectura de deberes y obligaciones vamos a aproximarnos un poco a la dinámica de lo que ocurre, de cómo opera el contrato estatal. El artículo cuarto dice derechos y deberes de las entidades estatales, ¿sí? Y podemos decir que ante cada deber de la entidad estatal va a existir un deber o un derecho relativo por parte del particular. Por eso vamos a tratar de ir mirando los dos en conjunto. Dice la norma, para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales, dos puntos. Así inicia el cuarto. Por su lado, el quinto dice, para la realización de los fines de que trata el artículo tercero de esta ley, los contratistas, dos puntos. Y miren que tanto uno y otro hablan de fines, claro, porque los fines de la entidad, de las entidades públicas, son los mismos fines de los particulares. Lo decíamos en la clase pasada, porque el fin del particular es colaborar a la entidad pública para la satisfacción de sus fines, de los fines del Estado. La efectiva prestación de los servicios públicos a su cargo, la efectividad de los derechos y garantía de los asociados, los fines del Estado. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer derecho en la entidad pública? Se dice la norma. Primero, exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.
Miren ustedes. Lo primero que va a exigir la entidad pública es que ese contratista ejecute idóneamente, no ejecute de cualquier manera, no de cualquier manera, sino de la manera idónea. Y no en cualquier momento, no cuando quiera, no, de forma oportuna. Y la idoneidad está determinada en las exigencias que de los pliegos y el contrato se hacen al contratista. Y la oportunidad es ni más ni menos que el plazo de ejecución. Señor contratista, usted debe ejecutar el contrato de manera adecuada y oportuna. Esto es dentro de los plazos que establece el contrato. Ese es el primer derecho, esa primera exigencia de la entidad pública, que es correlativamente un deber del particular. Ahora bien, el numeral quinto, el artículo quinto, inicia con el primer derecho del particular, que es ¿cuál? A recibir oportunamente la remuneración pactada. ¿Qué implica eso de recibir oportunamente la remuneración pactada? Que me paguen lo que convinimos. Pero miren ustedes, otra vez, así como yo contratista tengo que prestar un servicio en tiempos, también en tiempo la entidad me debe cancelar mis honorarios. Y ojo con lo que dice luego, y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique. No se altere o modifique. Esto sí que es importante. ¿Qué es esto de que no se altere o modifique? ¿Qué quiere decir eso de que no se altere o modifique? Ya vamos a mirarlo. Aquí nos va a calzar muy bien con lo que vamos a leer ahora del cuarto. Esto aquí es va y viene porque la norma hay que leerla de manera conjunta. Entonces, el mismo artículo, el mismo numeral, para explicar qué es eso de que el valor intrínseco del mismo no se altere o modifique, viene a explicar. Voy a tomar un poquito de agua, denme un segundo. Una pausa para tomar un poquito de agua. ¿Qué quiere decir eso entonces de ese numeral primero de la remuneración? ¿Qué es eso del valor intrínseco? ¿Qué es eso? Estaba sediento. Le agradezco ahí la pausa. ¿Qué es eso del valor intrínseco? ¿Qué quiere decir eso? En consecuencia, dice la norma, tendrán derecho, en consecuencia al valor intrínseco, previa solicitud, a que la administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida, por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. Ya vamos a explicar esto detenidamente. Vamos al segundo que tiene relación con esto. Bueno, pero el segundo no, acá. El cuarto dice, adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados, esto es un deber de la entidad, o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverá las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Luego dice que dichas revisiones se darán cada 6 meses. Luego este octavo. Ya voy a explicarlos uno por uno. Yo estoy mirando lo que tienen relación. No se preocupen. Ya voy a explicar. Adoptarán, dice, las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas, financieras existentes al momento de proponer, en los casos en que se hubiese realizado licitación o de contratar con los casos de condición directa. Para ello, utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios
acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actuación de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble de interés general civil, legal civil del valor histórico actualizado. Muy bien, vamos a explicar esto. Todo esto está en el marco de lo que se conoce como ecuación financiera del contrato. Y la ecuación financiera del contrato no es más que justamente que el principio de conmutatividad del contrato estatal. Muy bien, vamos paso a paso. ¿Recuerdan ustedes que el principio de conmutatividad expresa que las partes de antemano conocen cuál es su utilidad y gravamen? Es decir, los sujetos de la contratación saben qué tienen que dar y qué van a recibir. Es decir, el contratista sabe de antemano cuál va a ser la remuneración que va a obtener y cuál va a ser el esfuerzo que debe prestar o el servicio, la obra, bien o suministro en favor del contratista. Muy bien. Esta ecuación financiera del contrato no es más que la teoría de la imprevisión en materia civil y comercial. Y ustedes recordarán que la teoría de la imprevisión se predica para los contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica. Y supone que durante la ejecución del contrato sobrevienen situaciones imprevisibles que hacen gravosa su ejecución. ¿Sí? Suponga usted que se compromete a construir una casa y cobra usted a todo costo una suma, yo voy a decir cualquier barbaridad, de 120 millones de pesos, en la cual usted sabe que su utilidad, voy a decir cualquier barbaridad, son 10 millones de pesos. Pero ¿qué pasaría si el cemento, durante la ejecución del contrato, el cemento tiene un alza descomunal? Y la varilla, y la gravilla, y la arena, todos esos insumos necesarios para la construcción tienen un alza. ¿Qué pasa en esos eventos? ¿Qué ocurre? Pues obviamente esos 10 millones que usted iba a tener como utilidad se perdieron. Es decir, ya con usted con esos 10 millones no puede contar. Y no puede contar por una sencilla razón. ¿Cuál es la razón? Que hubo una variación en las condiciones del contrato. Entonces, bajo el principio de conmutatividad, usted tendría que recibir el dinero pactado, su dinero. Eso es el principio de conmutatividad. Sin embargo, a tales sumas no hay derecho. Si se aplicara el principio pacta sunt servanda, el contrato es para cumplirlo, usted cumpla como pueda, uy, complicado, no podrías hacerlo, o lo harías en detrimento. Entonces, ya desde la Edad Media nacería la figura del llamado enriquecimiento sin causa, que pues básicamente lo que propugnaría también aquí en esta aplicación es que el contratista no se viera afectado en su utilidad. ¿Y por qué no se va a ver afectada en su utilidad? Hombre, sencillamente porque sobrevinieron situaciones que ni uno ni otro previeron y que suponen
la modificación del precio. ¿Sí? Entonces, esa llamada ecuación financiera del contrato nos predica a que hay que mantener la utilidad del contratista. O sea, vamos a ir poco a poco. En principio, la entidad pública está obligada a hacer revisiones periódicas de precios. Que los precios estén en el mercado conforme se pactaron en el contrato, estén allí dentro de los márgenes. Incluso por eso en los contratos de obra existen los llamados AYU, administración, utilidades e imprevistos. ¿Por qué? Hombre, porque hay que prever esos cambios de valores. Si existe un cambio de valor de tal magnitud que afecta al contratista, hay que revisar el contrato. Y por eso es también un derecho del contratista que le revisen los valores del contrato. Se vamos allí. Usted construyó una casa, se incrementa en entidad pública, resulta que el cemento que usted estipuló en tantos pesos no cuesta eso, cuesta esto otro. Hoy entidad pública, el cemento que usted cotizó en tales valores no cuesta eso, cuesta esto otro. Entonces, la entidad pública tendrá que hacer mayores reconocimientos, es decir, aportarle más recursos al contrato para garantizar que la utilidad del contratista, porque la contratista se va a ganar lo mismo, porque el cemento va a ser el cemento, eso no es plata para el contratista, sino que es para la obra, hará mayores valores, mayores inversiones, mayor adquisición de productos por valor. Entonces habrá que reconocerle mayor dinero, reconocerle mayor dinero al contratista. ¿Para qué? Para que justamente garantice su utilidad. Importante derecho. Eso en el mundo civil y comercial no aplica tan fácilmente. De hecho, si usted hace un repaso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y pregúntale a la relatoría que le envíe los contratos en los cuales se ha discutido la teoría de la imprevisión, las sentencias, y se va a dar cuenta que la gran mayoría, más del 90%, se niega. ¿Se niega por qué? Porque en materia civil y comercial se supone que usted es un experto. Entonces, en materia civil y comercial le exigen a usted que usted pueda hacer se adelante a los tiempos y pueda, por ejemplo, hacer contratos de provisión de cemento, de materiales de forma anticipada. Es decir, que usted con una ferretería, con alguien que se lo suministre y que le mantenga los precios. Para que usted haga acciones de haber mitigado el riesgo como experto que es. En el estatal basta comprobar el desequilibrio para que usted tenga un reconocimiento. Pero la teoría de la imprevisión no solamente opera en los eventos de alza de precios. También puede operar la teoría de la imprevisión en los eventos de mayores obras. Usted hace una casa, se da cuenta, va a hacer la casa, uy, pero hay que hacer aquí un relleno. Oiga, entidad pública, hay que hacer un relleno a esto. El relleno es recursos no contemplados, o sea que hay que adicionar el contrato para poder hacer eso, porque si usted lo hace el recurso como estaba presupuestado, va en detrimento de su patrimonio. Entonces ahí puede operar. O puede operar también por fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, una temporada de lluvias, fenómeno del Niño, una cosa de estas que llueve y eso afecta valores, afecta permanencia en obra. Puede ser eso. Es decir, el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato puede tener varias causas. Ajuste de precios, teoría de imprevisión, obras complementarias. Pueden ser muchas. En todo caso, esas obras deben reconocérseles si las aporta y si fueron aprobadas por la entidad al contratista. Y ya miraremos eso cuando veamos la acción contractual, el mío de contrato de controversia contractual, en qué consiste eso, la revisión del contrato. Ahora bien, vamos a hacer una muestra de algo importante. El artículo 27
de la ley 80 haría mención o hace mención a esto de la ecuación financiera del contrato. Vamos a mirar allí que es un derecho del compartido y un deber de la entidad. Vamos al artículo 27. Artículo 11, vamos a bajar un poquito. 17, ya. Miren, vamos allá al 27. A ver, ¿dónde vamos aquí? Aquí llegamos hasta el... A ver, este es una norma. Lo que siempre comento, estos códigos ley o códigos ley, estos códigos comentados, que tienen tantos comentarios que a veces a uno le es difícil llegar llegar al artículo que está uno buscando. 25, 24. 25, los principios, no. Vamos hasta el 27. Artículo de responsabilidad, principio. 27, interpretación. 27, de la ecuación contractual. Esto luego también lo vamos a mirar al 28, cómo se interpretan los contratos. Eso lo vamos a mirar. El artículo 27. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia de derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Es decir, yo al momento de contratar esperaba de una utilidad del 5%. Esa utilidad a mí deben mantenérmela. ¿Sí? Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, y aquí vienen las reglas importantes. Las partes adoptarán en menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Importante. Para que exista equivalencia o reconocimiento de la ecuación contractual, las causas que rompen ese equilibrio del contrato que fue pactado no puede venir de mi propia culpa como contratista. Si yo contratista fui el que di origen al rompimiento de la ecuación, no tengo nada que reclamar. Si yo fui el que me retrasé en la ejecución de las obras, si yo fui el que compré mal los materiales, es decir, si el problema es mío, si fue por mi causa, no tengo nada que pedir, ningún equilibrio de la ecuación financiera del contrato, por un principio civil muy lógico. A nadie le es lícito alegar su propia culpa. Sigamos. Para tal efecto, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiera lugar. Ajustando la cancelación ajustando la cancelación, sí, a las disposiciones de la apropiación del artículo 14 del numeral 25, el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma vigencia o en la siguiente vigencia de que se trate. Muy bien, entonces aquí lo que se anima es que se reconozca mayores valores al contratista que, sin su culpa, devino el rompimiento de la ecuación financiera del contrato. Aquí hay una interesante sentencia que me permito leer del Consejo de Estado, de la Sala de Servicio y Consulta Civil del año 2009. Dice, elementos de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato. Un suceso que se produce después de celebrado el contrato. Sí, por eso es imprevisión. Porque si fuera previsible, ya no sería imprevisión. Entonces siempre el hecho de ser subsiguiente al ejecutado del contrato y no puede ser previsible. ¿Sí? Entonces, un suceso que se produce después de celebrado el contrato, cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo. Coma. Una situación preexistente al contrato, pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas. Y un suceso previsto cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados que se vuelve irresistible. Ese puede ser otro evento. En general,
Estas situaciones se encuentran reglamentadas principalmente en los artículos 4, el que estamos leyendo, numerales 3, 8 y 5, numeral primero, y 25, numeral 14, 27 y 28 de la ley 80. Entonces, miren ustedes el tema de la teoría de la imprevisión, una teoría sumamente interesante en materia de los contratos estatales y que representan o que obedecen a un derecho del contratista. Son o se trata de un derecho del contratista. Aquí, por ejemplo, hay otra muy importante de la Corte Constitucional de Jaime Córdoba Triviño, cuyo ponente dice que esto es un desarrollo del principio de buena fe. El ordenamiento jurídico colombiano, la buena fe es conocida como un principio generador de derecho a través del cual se adopta el valor ético y social de la confianza. Este principio se encuentra consagrado expresamente en la artículo de la Carta Política y por su intermedio se le impone a los particulares, a las autoridades públicas, el deber moral y jurídico de ceñir sus actuaciones a los postulados que la orientan, lealtad y honestidad. La circunstancia de que el principio de la buena fe tenga claro fundamento constitucional es de gran trascendencia en el área del derecho público. Ahí está todo el tema y comienza a desarrollar este asunto a luz de la buena fe. Muy bien, aquí de eso hay bastante jurisprudencia de la llamada buena fe y en este caso la ejecución, el deber de restablecer la ecuación económica del contrato. Muy bien. Vamos a regresarnos entonces para continuar con nuestra explicación. Miren ustedes que inclusive es tal el deber que es previsible, o a ver, que es imprevisible el hecho, pero que es posible que se presente la imprevisión. Miren la situación idiomática. O sea, es posible que se presente una imprevisión, que el numeral 14 del artículo 25, referente al principio de economía, instruye a las entidades públicas a que incluyan en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por retardo de los pagos, así como los que se originen en la revisión de precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del contrato por ellas celebradas. Las entidades tienen el deber de prever que se pueda presentar una imprevisión. ¿Cómo les parece? Interesante el juego de palabras. Muy bien. Bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ir otra vez a nuestros numerales, a numeral cuarto, pero están en este artículo. Bien, están en la otra página. Artículo cuarto, aquí a veces lo que nos demoramos es buscando el articulito, pero bueno, ya lo he comentado, que es por el gran compendio de citaciones que tiene la norma. Ok, entonces, decíamos numeral quinto, que es el deber. En consecuencia, cuando yo veo como contratista que mi utilidad se está afectando porque hubo una alteración de las condiciones iniciales del contrato, yo lo que le pido a la entidad pública es el equilibrio de la ecuación económica del contrato. ¿Sí? Ahora, algo muy importante. Y miren que el artículo, el numeral quinto, tiene un complemento o corresponde a la siguiente pregunta. Si el imprevisto o el rompimiento de la ecuación económica se debe a culpa de la entidad pública o a una causa ajena. Ya sabemos que si el rompimiento es por culpa del contratista, no hay nada que pedir, eso está más que claro. Pero ahí sí hay un efecto distinto a que si la entidad pública es la que causa el rompimiento o si es un hecho externo a la entidad pública.
Si el hecho es externo a la entidad pública, el equilibrio de la ecuación financiera del contrato debe llevarme a mí a un punto de no pérdida. Es decir, listo, fue que hubo un tema de grandes inundaciones. Ok, no es culpa ni de la entidad pública ni mía, hecho de la naturaleza, que afectó al contratista. Entonces, listo, yo le reconozco al contratista mayores valores hasta el punto de que él no pierda. No va a ganar, pero no va a perder. Pero ahora, si la culpa fue mía, si por mi causa vino el rompimiento, yo tengo que garantizarle a él la utilidad esperada en el contrato. Eso puede pasar inclusive hasta por el hecho del príncipe. Normas públicas que afectan el contrato, por ejemplo, nuevos impuestos. O sea, es decir, si la entidad es la responsable del rompimiento, la entidad me lleva a punto de no pérdida. Si el responsable no es la entidad, no que es un hecho de un tercero, me lleva a punto de no pérdida. Pero si la entidad es hecho de un tercero, o sea, ajena a la entidad, punto de no pérdida. Si el rompimiento es por la entidad, punto de utilidad. Y si el rompimiento fue por causa del contratista, nada que hacer. Eso es. Ahora, lo que siempre he planteado yo en este tema es que debiera, es decir, la norma, miren ustedes que hemos tenido que irnos a 4 normas, el artículo 5, el artículo 4, el artículo 27, el 25, numeral 14, para poder explicar la teoría de la imprevisión. Debiera existir realmente un detallado análisis en un artículo, en este caso el 27. Pero bueno, así está la ley 80, no la podemos cambiar. En suma, si existe un rompimiento de la ecuación financiera del contrato, el contrato debe llevarse hacia su restablecimiento a las condiciones inicialmente pactadas. ¿Sí? Eso opera igual en civil y comercial, como ustedes ya sabrán, solo que aquí en estatal, la verdad, el Consejo de Estado es un poco más benevolente en el reconocimiento de estas mayores obras. Y esa benevolencia tiene su justificación en que aquí lo que necesita es que el contratista cumpla el contrato para que satisfaga los fines del Estado. Básicamente esa puede ser una explicación. Muy bien. Dicho eso, volvemos al cuarto para ver qué otro derecho o obligación tienen las entidades públicas. Adelantarán las gestiones para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantía que haya lugar. Es decir, si el contratista incumple, la entidad tiene el deber de ejecutarlo, ¿sí? Perseguir las indemnizaciones. Aquí vamos a ver muy bien el tema del régimen sancionatorio en materia de los contratos estatales. ¿Ok? La tercera, ya le hemos comentado, hace parte de la teoría del rompimiento del equilibrio económico del contrato, de la ecuación financiera del contrato, lo que implica pues, revisar los precios. Cuarto, la entidad pública debe adelantar revisiones periódicas, es decir, ir a las obras de manera constante, frecuente, por lo menos una vez cada 6 meses. La entidad también tiene el deber de exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajusten a los requisitos mínimos previstos en técnicas obligatorias, ¿sí? Sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su efecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Es decir, hay que exigir que usted cumpla como contratista lo que se comprometió y a la técnica exigida por la normatividad. Adelantar las acciones conducentes de obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. Por eso inclusive es requisito el tema de aprobación de garantías como requisito de ejecución contractual. Oiga, algo muy importante, sin perjuicio del llevamiento en garantía, la entidad pública, en virtud de un contrato, deberá repetir contra servidores públicos, contra contratistas o terceros responsables, por las indemnizaciones que deban surtirse como consecuencia de la actividad contractual. Muy importante. Si la entidad tuvo que pagar un dinero
por la omisión de un contratista o de un servidor público, debe repetir contra ellos. Ahora, ustedes saben que la acción de repetición contempla unos requisitos. Debe haber culpa grave o dolo. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato. Ya lo leímos, la octava, ¿verdad? Hablando de la cuestión financiera del contrato, siempre deben actuar en el menor tiempo posible. Oiga, importante, respetarán el orden de presentación de pagos. Es decir, tiene 1.000 contratistas, pagará las cuentas de los 1.000 contratistas de acuerdo al orden en que las cuentas sean radicadas. Eso es fundamental. Y en cuanto a los derechos de las entidades públicas, perdón, de los derechos de los contratistas, el segundo, que es muy lógico con el primero del numeral cuarto, es que colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea la mejor calidad. Acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato les impartan y de manera general obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes se conozcan o vulneren. Oiga, algo muy importante, miren esto, las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones, ni la adjudicación, ni la adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de sumas adeudadas al contratista, a la renuncia o desistimiento, abandono de peticiones, acciones y reclamos por parte de... Es decir, si yo tengo demandado a una entidad pública, no por ese hecho yo no puedo concursar en otro proceso o en un proceso de esa entidad pública. Él me puede decir, oiga, renuncie a tal proceso para que yo lo pueda contratar. No, señor. No se puede. No se puede. Pues obviamente deberán garantizar, es su deber garantizar en todo tiempo y momento la calidad de los bienes y servicios, eso es su deber, y responderán por ello. ¿Qué más? Este numeral quinto que vamos a leer contiene algo muy importante que se denomina caducidad especial. El numeral quinto hace referencia a que si la entidad pública, así que si el contratista recibe amenaza de grupos por fuera de la ley, tiene el deber de manifestar ese hecho, denunciar ese hecho. Si no lo hace o si celebra pactos prohibidos con grupos al margen de la ley, eso será una situación de caducidad del contrato. Se le caducará el contrato por esos pactos prohibidos, por esa omisión del deber de denunciar. ¿Ok? Esto es muy importante para las entidades. Dice, no accederán a peticiones o amenazas que actúen por fuera de la ley para obligarlos a hacer o omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales amenazas o peticiones, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que ellos fueran necesarios. El incumplimiento de este deber, o sea, de denuncia y la celebración de pactos prohibidos, acuerdos prohibidos, da lugar a declaratoria de caducidad del contrato. Ok, de esta manera culminamos los derechos y deberes de las entidades públicas y de los contratistas. Nos queda pendiente y podemos desde ahora aproximarnos hacia el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades, que voy a avanzar un poco en esto para decir lo siguiente.
Las inhabilidades e incompatibilidades son prohibiciones para contratar. Es decir, las personas naturales o jurídicas que se hallen incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad no podrán suscribir contratos con el Estado. No lo pueden hacer. Ahora bien, esas prohibiciones, como quiera que son, normas de contenido negativo o prohibitivo, ya es bien sabido por ustedes que en el derecho toda norma de contenido negativo o prohibitivo es de interpretación restrictiva y sus causales son taxativas. ¿Por qué? Porque se cumple el principio de tipicidad. No hay aplicación extensiva. Es decir, para que se predique una inhabilidad o incompatibilidad, usted debe estar ahí, enmarcado en el supuesto de hecho, tanto como el tipo penal. Correcto, es la misma orientación dogmática. Muy importante. Eso sí, cuando las inhabilidades e incompatibilidades aplican, aplican. Inclusive en los eventos de urgencia manifiesta, prima los principios de inhabilidad e incompatibilidad. Ya miraremos, mira más adelante, el artículo 10, qué eventos no aplican inhabilidad e incompatibilidad, pero en principio aplican. ¿Ok? Vamos a mirar eso aquí de esa manera. Ahora, el artículo 8 contempla dos numerales. En el primero se trata de causales que imposibilitan la suscripción del contrato con cualquier entidad pública. En cambio, el numeral segundo, que ya miraremos, se refiere a una entidad pública en especial, específica. También miraremos este caso y lo estudiaremos con mucho detenimiento. A propósito de lo que le comentaba, vamos a mirar entonces, ahí están las excepciones de la inhabilidad e incompatibilidad. Voy a leer esto, a aproximarme a esto por lo pronto, pero ya miraremos una por una en próxima sesión, solo que son muchas. Entonces prefiero aproximarme y ya luego sí referirme a ellas. Dice, no quedan cobijadas por inhabilidades e incompatibilidades. La ley, los artículos anteriores se refiere al octavo, que las tiene todas, o procura, y el noveno, que llama de la inhabilidad sobreviviente, ya voy a explicar sobre eso un poquito. Las personas que contraten por obligación legal, o sea, que la ley les obliga a contratar, o lo hagan para usar los bienes o servicios de las entidades a que se refiere el presente estatuto, ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes lo soliciten. ¿Sí? Ni las personas jurídicas y ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de junta directiva o consejo directivo en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en el desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política. ¿Ok? Eso lo podemos discutir en la mesa redonda, pero estas son las excepciones de muy poca aplicabilidad, pero son las excepciones al régimen de inhabilidad e incompatibilidad. Ahora bien, volviendo a ellas, simplemente esto es un comentario al pasar, como llaman una obiter dicta. La expresión inhabilidad e incompatibilidad en la ley 80 no tiene distinción, son lo mismo. Son sinónimos, son lo mismo. Ahora, doctrinalmente sí hay diferencia. Inhabilidad se predica o viene de sanciones que me prohíben contratar. Por ejemplo, de tipo penal, disciplinaria, administrativas. Ya. En cambio, las incompatibilidades no son sanciones. Las incompatibilidades son situaciones o circunstancias que me prohíben contratar porque está en juego el principio de transparencia o selección objetiva. Es decir, que tema de parentescos.
entre el representante legal de la entidad y y algún oferente, algún contratista. Hay un parentesco, ese parentesco, esa cercanía hace que se pierda el sentido de la objetividad. Básicamente, desde el punto de vista doctrinal, existe la diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad, pero el efecto es el mismo. En estatal es así, en contratación estatal. Ya ustedes miran en derecho electoral o en derecho de la función pública, en derecho laboral administrativo, que son distintas, que la inhabilidad es lo que me impide llegar al cargo. E incompatible es lo que no puedo hacer en el cargo. Entonces, claramente hay diferencias legales entre los dos conceptos, inhabilidad e incompatibilidad. Pero en materia de contratación pública, no, son lo mismo. Doctrinalmente son distintos, pero legalmente el mismo efecto. Y por eso inclusive la norma lo va a tratar de forma indiferente. Me refiero a la norma al artículo 8º. Muy bien, sin más, vamos a dejar hasta aquí esta reflexión. Espero que puedan, perdón, aún con una pequeña tos, puedan complementar con la normatividad que les he expuesto, lo puedan leer, algún artículo, lo puedan profundizar, lo puedan mirar, lo puedan comparar, y cualquier duda o inquietud la resolvemos ahorita cuando nos veamos en nuestra mesa redonda. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, ya nos vemos.